espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor lanza los demonios, cura a un sordomudo, y los fariseos, la élite del pueblo elegido, la élite religiosa, siempre estaba merodeando, presente, observando, y le adjudican a Belcebú, rey de los demonios, santo de las moscas. Santo Tomás dice que ese nombre viene por el culto sanguíneo y lo idolátrico. Pues ya se sabe, de donde hay sangre, pues las moscas andan revoloteando. Y de ahí entonces Belcebú, como ese rey de demonios de las moscas, alrededor de esos rituales idolátricos y satánicos. Nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, conociendo bien sus malas disposiciones, el fariseísmo, que era la esencia de la corrupción de la ley mosaica, se puede afirmar y se debe de afirmar que el judaísmo no es la ley de Moisés, es la corrupción de la ley de Moisés, es la corrupción de los profetas, es la corrupción del Antiguo Testamento, que es muy distinto. Es la falsificación sutil, satánica, diabólica del culto del pueblo elegido, del culto que Dios les había impuesto. No son hijos de Moisés, son hijos de Satanás. Por eso nosotros podemos decir con todo derecho, somos hijos de Moisés, creemos en la misma fe que nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. No lo olvidemos. Por eso la Iglesia toma el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Y Moisés deseó ver su día. No lo olvidemos. Y adoraban los patriarcas la divina y santísima Trinidad. Otra cosa que la revelación al pueblo no le era todavía facultada, porque era un pueblo de dura cerviz, de duro entendimiento, y había que prepararlo. Pero los mayores, que son los profetas, y todo líder político, que digo religioso del pueblo elegido,
que podía ser un rey David también, que eran los profetas, que eran los patriarcas, creían en la Santísima Trinidad. No caigamos en el error de la mayoría de los teólogos que se contentan con decir que bastaba la fe en un Dios redentor o providente. No, en un Dios trino, que es providente, que es redentor. Si no, no sería la misma fe. Cuidado, aquí hay que decirlo ya a boca abierta. Eso es una herejía que ha sido consentida dentro de la Iglesia por los hombres de Iglesia por ignorancia teológica, doctrinal. Sin la Santísima Trinidad no hay el Dios de la revelación, no hay el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, y no hay el Dios católico. Por eso, Francisquito, el Dios católico no existe. ¿Claro? Entonces, los fariseos, que era el orgullo religioso, que falsificó la ley de Moisés, que falsificó a los profetas y corrompían de generación en generación las mentes del pobre pueblo elegido, manipulado por sus jerarcas religiosos políticos. Porque la religión para ellos abarcaba y sigue abarcando la política y el dominio. Habían sido pueblo elegidos para dominar en el nombre del Mesías y convertir a las naciones. Pero fallaron, porque ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Lo mataron al Mesías. Y en ese espíritu de fariseísmo puro, de inversión religiosa satánica, Belcebú, por el poder de Belcebú, obras esos milagros. Y nuestro Señor le dice, si es así, si es por Belcebú que yo he hecho a los demonios, el reino está dividido de Satanás. Y ningún reino dividido subsiste, se hunde, no queda casa sobre casa. Pero si no es por el poder de Belcebú, sino por el dedo de Dios, cuidado. Es cierto, evidente entonces, que el reino de Dios ya ha llegado. No hay términos medios. La confrontación teológico-doctrinal, religiosa, mesiánica, escriturística, está plantada con todo el rigor. Entonces, vemos cómo la confrontación es terrible y ya sabemos en qué para. Nuestro Señor muere crucificado. Por eso para el judaísmo, Cristo es el traidor más grande. El pueblo lo admiraba como profeta, lo reconocía como gran profeta,
por todo lo que hacía y decía. Y por eso muchas veces no osaron matarlo antes, porque temían al ser considerado un gran profeta. Pero pudo más la perversión diabólica farisaica, judaica. Y eso será hasta el fin. Por eso van a perseguir a Cristo y a la iglesia en el nombre de Dios. Cuidado. Falsificado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Entonces nuestro Señor, vemos cómo les expone, les da argumentos sanos, pero ya vemos. Sin embargo, salió una mujer por ahí diciendo, gritando, bienaventurado la madre que te dio a luz. Y nuestro Señor, más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica. Pero ¿cómo así? Es que la madre de nuestro Señor, la Santísima Virgen María, antes de ser la deípara, antes de parir a Dios, a nuestro Señor, de concebirlo en su seno, lo concibió en su corazón por el fiat. Y esa es la fe. Y si yo no concibo el Verbo encarnado en mi corazón por la fe, don gratuito divino de Dios, no hay Cristo que valga. Y así se entienden estas palabras un poco chocantes. Porque hasta la maternidad divina, que ensalza a las alturas de la Santísima Trinidad, la hace codiar con la Santísima Trinidad, no hubiera podido tener lugar si ella no dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ni osó decir, sí, yo quiero. Completamente. El yo quedaba aplanado. Ni yo quiero. Hágase según tu palabra. Profunda humildad. Pudo haber dicho sí. Ni eso. Ahí se refleja la humildad de Nuestra Señora. Y por eso nosotros tenemos que concebir el Verbo en nuestros corazones, por la fe en la divinidad de Cristo. ¿Qué es lo que hoy se conculca? Lo que hoy está en tela de juicio. Cristo es un profeta más, un maestro más, y de pronto el rey de los maestros, pero maestro no más. Incluso Mesías para algunos judíos, pero no el Dios vivo encarnado. Hay que saber bien en qué consiste la religión católica, apostólica y romana.
Porque estas verdades fundamentales están hoy en juego. Mejor dicho, están hoy negadas. Porque cualquier religión sirve. Si le pongo una vela a Cristo, a Buda o a Tutankamón. Libertad religiosa. Sigue tu conciencia y te salvas. Ese es el modernismo ecumenista. Y hoy profusamente auspiciado y aupado por Francisquito. No es el único. Yo no voy a ser como Galat, pseudoprofeta Francisquito, tienes razón, pero Benedicto XVI o Juan Pablito II, no, esto es una sucesión de pseudoprofetas, de apóstatas. Hasta llegar al último. Y bien, mis estimados hermanos, lamentablemente, el impertérrito obispo inefable en su último eleison, vuelve a la carga. Es que es incansable. El padre Cardoso, que lo seguía como un tonto, ya se ha dado cuenta y se ha desmarcado. Y ahora es un paria. Pero cuando no era paria le decía, creo que era en esa carta a él o a otro parecido, no sé, pero creo que era él. No se preocupe, hay que tener paciencia porque la cosa va a estar peor. ¿Y cómo no va a estar peor con un saboteador Rosacruz de primera? La fraternidad no va a durar. En 10 años se acaba, me lo dijo a mí en el priorato cuando era superior en Bogotá. Y que vino a consagrar la iglesia. Y que éramos amigos. Y monseñor, ¿por qué? Si es así, hay que evitarlo. No, como buen masón, te van a matar. Punto. Y no hago nada, porque soy parte de la cosa. Pero claro, no va a mostrar el juego, tiene que tener una máscara de reputación antitética al imbécil de Felé. Y Smithberger y compañía. Pero aquí se reparten el mercado de la tradición entre Coca-Cola y Pichicola. Y a ver qué queda. Pues aquí queda un sacerdote con pantalones para decirles en la cara de qué se van a morir. ¿Y qué dice, monseñor? Ya en el anterior eleison había justificado, bueno, la consagración que va a hacer al pobrecito de don Tomás. Y digo pobrecito porque es un buen hombre, pero es débil. Él mismo me dijo
en Silver City, cuando fuimos a visitar el monasterio benedictino, cerca de la frontera de México, a 1 hora, 2 horas de la frontera. Y le digo, padre, éramos amigos en Ecón. Él fue muy valiente cuando se separó de don Gerard, traidor. Y le digo, usted no está viendo lo que está pasando desde el año 2000, el jubileo. Hay que obedecer, no sea orgulloso. Monseñor Felé tiene razón. Y vean, ahora se salió. Entonces, ¿quién fue el orgulloso, el tonto y el imbécil? Él. ¿Quién tenía razón? Yo. Orgulloso, sí, pero con razón. Ellos son como el burro. Ni relinchan ni se las dan de caballo de pura sangre. Por lo menos aquí hay uno de sangre árabe pura. Y punto. Ok, aunque suene un poco yankee. Porque con los grandes, grandes y con los chicos, chicos. Así, la ley de San Pablo. Y digo pobre porque, bueno, es la que se va a meter. Espero que lo consagren con la fórmula antigua, porque justamente Monseñor Williamson saca a relucir en el último eleison el problema para justificar los sacramentos válidos, en especial la misa y la sucesión apostólica, la consagración de obispos. Y, oh sorpresa, saca de un reciente, dice el artículo, para mí no es tan reciente, del padre Calderón, eminente teólogo de la Fraternité. Bien. Del año pasado, de hace un año, a finales diciembre del 14, según tengo entendido. Y dice el reciente, bueno, que justificaría ampliamente, en ese lenguaje muy sutil, inglés, fino, shakespeariano, no dice a la española, sí, sí, no, no, lo dice a la inglesa, pero lo dice. Quedaría amplio refuerzo a pensar que la misa sería inválida o los sacramentos inválidos. Entonces él se ve en la obligación de aclarar el asunto, o sea que el problema a él le está carcomiendo la cabeza. ¿Y por qué lo hace ahora? Pero todo para decir que ni la misa nueva es inválida, ni las consagraciones son inválidas, que eran esos 2 puntos de 3 de la masonería. Romper con la misa, romper con la sucesión apostólica, y no sé la tercera cuál sería. Esperemos que lo diga en el próximo eleison, porque le puso 2 y dice que va para otro. O sea que esto está muy bien fraguado, planeado. Por otro lado, el masón salsa convertido, y ahora me pone en la salsa de la teología a defender al papanatas. Imbécil pagado. Y Monseñor Felé le prefacia. Y el imbécil no se da cuenta que nació refutado. ¿Por qué no me refuta a mí? Que le pida los documentos que están allá sobre la consideración teológica, a ver si los refuta. Es fácil refutar a los demon o a los sedevacantistas viscerales, pero a un sedevacantista teológico, tomista, a ver, que es muy distinto. Que es muy distinto. Y lo lamento por los obispos, sedevacantistas viscerales, pero a ver si tienen algo de inteligencia, que rectifiquen, porque han servido con su estupidez para hacer un tabú de una cuestión teológica.
y que es una conclusión evidente teológica. No es un dogma de fe. Tiene como preámbulo o sostén o principio la fe, pero la conclusión teológica no es de fe, aunque esté soportada por la fe. Pero eso es toda una cuestión teológica que no se ha visto muy bien en claro ni aún en Ecón. Y el que lo quiere, que estudie la evolución homogénea del dogma católico del famoso dominico en Friburgo, el padre Marín Sola, sucesor de otro padre español dominico, eminencia, Norberto del Prado. Aquí hay con qué. Yo no hablo en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera ser, y si es así, lo felicito al padre Calderón, que es un hombre muy inteligente, pero cuidado, él es un físico nuclear. Y yo puedo ser el físico nuclear más avanzado, pero de ahí a ser metafísico y teológico hay que pasar del segundo grado de abstracción al mal llamado tercer grado de abstracción metafísico, que es la separatio metafísica. Así es. Difícil, pero lo digo porque aquellos que se las dan de doctos, que sientan el rigor del docto, porque ya está bueno. Pero lo felicito si llega a insinuar, a afirmar, porque no he leído el artículo, que son inválidos o pueden ser inválidos los sacramentos en la nueva iglesia. Entonces Monseñor Williamson dice, no es automáticamente inválido. Tenemos que esperar que la iglesia restaurada, que la va a restaurar con fe, qué desastre. Prefiero que caiga en manos de judíos puros y no de estos imbéciles gentiles judaizados. Porque para tener a los maestros, tener directamente al jefe, no al payasito de turno. Yo no me quedo con las princesas de la familia real, me caso con la hija del rey si quiero ser caché. No me voy a ir por las medias tintas, al pan pan y al vino vino. Entonces, ¿qué dice? No es automático. Y hasta que la iglesia no diga que la nueva consagración es válida, no dice inválida, sino que me certifique que es válida, qué astuto, ¿no? Hay que seguir ordenando a los sacerdotes del nuevo rito sus condiciones. No, pedazo de... ¡Qué truán que es! No dice, hasta que la iglesia no diga que es inválida. Ahora yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene Monseñor Williamson de volver sobre el tema y defender en estas circunstancias los ritos ilegítimos, como él dice que son ilegítimos, y decir que siguen siendo válidos? No dice ni aún dudosamente inválidos o posiblemente inválidos, no. Él da porque son válidos, aunque dudoso un poco, pero bueno. Y yo le voy a refutar, porque son inválidos, tanto la nueva misa como la nueva consagración de obispos. La nueva consagración de obispos, según Komarasuan, un hombre hindú, que hizo un artículo muy bueno sobre el drama anglicano,
me dice que toda la fórmula de la consagración episcopal fue cambiada, solamente quedó una I. Entonces, ¿qué queda? Y ese espíritus principal que está en los salmos no es el episcopado. No había obispos en los salmos. ¿Qué viene a hablar? Sí, el espíritu principal del rey David, de Tutankamón, pero no es el episcopal. Toda una fórmula cambiada de A a Z y viene a decir que es válida, pero no sea bruto. Pero bueno, allá él, espero que no lo consagre con la nueva fórmula, porque entonces, don Tomás, tú no eres más obispo que yo. O yo no soy más marciano que tú. Así que ten cuidado. Pero bueno, de todos modos, ¿a qué viene esto? Es que él quiere legitimar a toda velocidad que la autoridad de Francisco y de la nueva iglesia es la iglesia. Hay almas buenas, siempre va a haber almas buenas hasta en la China y en el Hong Kong. ¿O qué se creen? ¿Que no hay almas buenas incluso en la masonería, en el judaísmo, en el protestantismo? Sí las hay. Y en el islamismo sí los hay. Y en el África con Tarzán y la mona Chita también los hay. Pero no se trata de eso, pedazo de alcornoque. Entonces no vale la pena ni de discutir de esa sucesión. Que la masonería, según él, quería romper con la misa y la sucesión. Claro que rompió con la sucesión apostólica. Francisco no es ni obispo ni sacerdote. Benedicto XVI no es obispo. Juan Pablo II fue sacerdote y obispo, pero hereje. Igual que Pablo VI fue sacerdote y obispo, y papa. A menos que haya sido antes hereje. Pero si no hubiera sido antes hereje, cayó en herejía con el Vaticano II, punto. La cristalizó. Me impuso la nueva religión del hombre. Y aquí es donde no quieren admitir ni unos ni otros que un papa legítimo y no hereje pueda caer en herejía, cisma o apostasía. Por un error de lectura de la infalibilidad e indefectibilidad de la Iglesia. Y se tragan a Cayetano, a Melchor Cano, a Roberto Belarmino, y bueno. Entonces, vamos a la misa. Ya lo he dicho, voy a repetir. Él dice que la nueva misa está programada para quitar la intención del sacerdote de tener la intención de la iglesia. Es verdad, pero no mires la mitad del ponqué. En sí misma la intención ya está adulterada. Y que parezca que intenta adulterártela, que es también cierto, pero no impide que además de corromperte a ti la virginidad, cuando te enteres que estás en un prostíbulo y no en la casa del rey David, ya está la intención objetiva del rito corrompida.
La nueva misa no se define como el sacrificio. El artículo 7 de la institución de la nueva misa dice que es el ágape, la cena sagrada, no el sacrificio. Y eso jamás se cambió. Entonces la misa corresponde a eso. Pero bueno, vamos a las palabras esenciales. Pero resulta que la teología católica y de los teólogos tomistas que nos llega al siglo XX está viciada. Es deficiente. Porque se han ido con leguleyadas que no han sabido interpretar la teología dogmático-sacramental de Santo Tomás de Aquino, expuesta muy sucinta y profundamente en la Suma Teológica. Entonces, si yo tengo un armamento de guerra deficiente, ¿cómo voy a defender yo las fronteras? Y eso le pasó a Monseñor Lefebvre, a Galigula Grange, y le pasa a todos. Y encima el peso de la papolatría. Pero ya, como eso no existe, pues yo puedo hablar como se me dé la gana. Con la excepción que lo hago teológico, doctrinal y tomísticamente, y que me refute algún gallito. Y vemos cuál es aquí el verdadero gallo de pelea o el champion. Porque hasta ahora da pena. Entonces, como las palabras de la consagración supuestamente están allí y lo que han modificado y agregado no adulteran lo que yo con mi teología deficiente creo, no hay problema. Pues sí hay problema. Y mucho problema. Y tan es así que la significación de adjuntis, o el significado de lo adjunto, de lo que está rodeando el rito, que no me determina el rito, ojo, como cree Comarasuán, sino que me explicita la intención del rito, que es distinto. Porque el rito tiene que estar determinado en su significación. No puede ser equívoco. Tiene que ser unívoco, determinado, para producir la gracia ex opere operato. ¿Qué significa? Los sacramentos producen la gracia. ¿Qué significan? Si yo no la significo, no la produzco. Así de sencillo. Ah, pero significa la transubstanciación. Momento. No es suficiente en el supuesto caso. No es la simple substanciación del cuerpo vivo de Cristo y de la sangre circulando en su divino corazón. Es del cuerpo muerto exangüe, separado del alma, sujeto de la pasión, y la sangre derramada en sacrificio de oblación al Padre Eterno en la cruz. No es cualquier sacrificio ni cualquier efusión de sangre. Y los dos tienen que estar significados. La transubstanciación y el sacrificio. Si nada más hago uno, no vale. Y aquí la teología se quedó corta. Pero esto lo dice Santo Tomás. Pero es que Santo Tomás sabemos que no ha tenido muchos verdaderos discípulos. Porque era un genio. Y muchos se tendrían que haber dedicado a vender pepinos y no a ser profesores de teología. Lamento. Entonces tiene que estar significado. Esa significación la da Cristo.
con su poder divino. Y se cuajan en las palabras de la consagración. Por eso son todas las palabras y no las primeras. Porque tiene que estar significada la transubstanciación del pan y del vino y el sacrificio de la cruz. Por eso Santo Tomás dice que todas las palabras son de la integridad de la oración que hace la fórmula y por eso son parte de la substancia de la fórmula de la consagración del vino. Pero esto no lo han entendido. Teólogos como Garrigou, teólogos incluso como Cayetano, para irme 500 años atrás. Es que el problema no es de hoy. Pero antes quedaba eso, discusiones teológicas del angélico y de la gregoriana, y no pasaba nada. Pero vean que ahora sí, porque se ha cambiado el rito. Entonces las palabras que me significan la transubstanciación del cuerpo muerto, exangüe, separado del alma. Eso es lo que opera la fuerza, el imperativo de las palabras sacramentales. Otra cosa es que por real y natural concomitancia yo tenga a Cristo todo entero. Eso es distinto. Pero sacramentalmente lo que produzco, lo que causo, porque los sacramentos causan, producen la gracia que significan. Hay una causalidad sacramental. Entonces, es el cuerpo sujeto de la pasión, no el cuerpo de las bodas de Caná tomando vino. Ok, aunque suene a medio how are you. Y más con la sangre. Porque la sangre, me dice Santo Tomás, representa explícitamente la pasión y la muerte. El cuerpo representa el sujeto de la pasión. Pero la pasión en sí misma me la representa mucho más la sangre derramada en la cruz. Y además, sus efectos. Porque no es cualquier sacrificio. No es cualquier sacrificio. Hay muchas clases de sacrificios. Es la inmolación sacrificial de nuestro Señor como víctima. Para redimirnos del pecado. Entonces, por eso, derramada por nosotros. Entonces, por eso el promultis. Porque los frutos, ¿cuáles son? De la causa. Los que se salvan, no los que se condenan. Cuidado. Y si yo anulo el fruto, ¿no estoy por lo menos indirecta e implícitamente negando la causa? Para quedarme con un sacrificio de alabanza al estilo protestante. Y lo de la cruz es un símbolo, como quiere Lutero. Por eso han aceptado la nueva misa. Saben más teología los protestantes que los católicos. Por brutos.
Y esa estupidez teológica se sigue repitiendo. Por falta de concreción, definición teológica y de profundidad tomista. ¿Qué vamos a hacer? Entonces no es solamente que quitaron el Mysterium Fidei, que viene de Cristo, lo dice Santo Tomás. El enim se lo puso San Pedro, y el enim no es porque, sino efectiva, en realidad, verdaderamente, porque esto verdaderamente. Porque si yo digo porque, estoy ligándome a lo que viene. Estoy medio introduciendo una continuidad de lenguaje. Que eso también facilitó que después, cuando me metan, tomad y comed, tomad y bebed, porque esto es mi cuerpo, porque esta es mi sangre, me la trago. ¿Ven? Los errores, ¿cómo se preparan? El violador prepara primero la camita. Si es fino. Pues bien, ahí tenemos. Están todas mal traducidas el porqué. Y antiguamente no se traducían. Yo tengo de la Argentina un misal del padre Astete y las palabras de la consagración no están traducidas. Y si las traduzco debiera de ser: esto es verdaderamente, efectivamente, realmente mi cuerpo. Entonces ese enim lo agregó San Pedro. Pero todo lo demás viene de Cristo, hasta el Mysterium Fidei. Aunque me van a decir que en las liturgias orientales, en todas las liturgias orientales, están significada la transubstanciación y el sacrificio, con palabras más o con palabras menos. Pero ninguno me ha metido tomad y comed en la fórmula. Y menos hacer esto en memoria, en conmemoración mía. Porque eso cambia el tono asertivo, afirmativo, formal, determinado de la expresión. Y me lo deja en puro narrativo, material, recitativo, memorial. Entonces no son de las palabras de la consagración. Y al ser añadidas, me cambian el sentido del tono. Aunque tuviera todas las palabras en latín, sin cambiar ni una coma. Pero encima me cambian y me modifican. Entonces, ¿qué queda? Que no está expresado el sacrificio. Y a los que quieran ser prudentes, bueno, que digan, hay dudas, pero no me digan que la duda es por la validez. Lo correcto es pensar que no es válida. Y que prueben ellos que sí es válida. Y si es lo mismo, ¿para qué lo cambiaron? Ah, para agradar a los protestantes. Y a los protestantes, ¿qué es lo que quieren? Que no haya sacrificio. Y si agrega a los protestantes, porque no hay sacrificio, entonces no hay misa, se acabó. ¿Cuál es el problema? Es que ya hemos perdido la capacidad hasta lógica de pensar. Pues bueno, yo no paso por ahí. Entonces queda clarísimo. Y encima, como dice un chileno que no pude ver el nombre, pero se ve que sabe bastante, aunque un poquito deficiente algunas cosas, porque dice no hay problema doctrinal, dogmático, sí lo hay, pero sí aclara que el sacerdote que se dé cuenta lo que dice en la misa no dice misa porque niega 3 veces la transubstanciación. Cuando dice esto será
pan de vida eterna y el vino de vida eterna. Será para nosotros. Y el sacrificio, ¿cuál? Un corazón humillado y contrito. Está negando, porque está diciendo este pan y este vino, y el sacrificio este corazón contrito, y eso no es la misa. Entonces niega, y si niega la transubstanciación, ¿cómo va a transubstanciar? Y tienes razón. Yo no había oído nunca ese argumento, pero me gusta y lo adopto. Aunque tiene sus errorcitos. Bueno, las cosas, no todo el mundo descubre todo de golpe, va de a poco. Y entonces por eso él dejó de ir a la nueva misa. Pero decía que no había problema doctrinal. Sí hay problema doctrinal. Porque él todavía se remitía a esa teología e incluso nombra. Dice que eso viene de San Buenaventura. Porque el problema era que San Buenaventura, yo no sabía, confieso mi ignorancia, que era San Buenaventura, pero siempre hay un santo. Y Santo Tomás. San Buenaventura decía que eran solamente las primeras palabras. Y Santo Tomás decía que era todo. ¿Y por qué? Por esto que les digo. Porque hay que significar la transubstanciación y el sacrificio. Y no solamente la transubstanciación. Porque no es la simple conversión del cuerpo y de la sangre, sino del cuerpo sujeto de la pasión y la sangre derramada en sacrificio, que es muy distinto. Es fácil, no es difícil. Lo complicado es cuando hay muchos distingos teológicos, que me enredan el panorama. Pero no es complicado en sí. Sí es un misterio, pero yo creo que lo que he dicho queda claro, o más o menos claro, y ustedes no son ni estudiantes de teología. Y creo que todos más o menos me entienden. Pero esa es la deformación intelectual. Como este mismo personaje, que no sé quién es, ya lo voy a averiguar. Y por ahí, para hacerse el docto, y no conocen lo que es el proposicio y de la lógica. Bueno, esas son artimañas, como cuando uno quiere enamorar a una mujer y se hace el bucle y la mira así con carita de no sé, de Jules Briner, y dejémonos de bobadas. Y hoy necesitamos la teología pura, dura, concisa y precisa. Y punto. Y con eso a decapitar monigote, mitrado o como sea. Entonces, Monseñor Williamson, no es solamente que hay que esperar que la Iglesia me diga que es válida la consagración, es inválida. Y la nueva misa es inválida. No significa lo que debe de producir. Y si lo significa, para ti entonces no produce como causa. Porque los sacramentos son causa de la gracia. Hay una causalidad sacramental. Y por eso entonces las palabras deben de significar formalmente eso que produce. Por eso no es una narración, una conmemoración, una historia de lo que Cristo dijo en la última cena: tomad y comed. No. Se realiza renovadamente el estado de muerte en la cruz. Eso es lo que no han entendido los teólogos. Y por eso se preguntan, es que Cristo allá sufre, ¿qué va a sufrir? Si no es de ahora. Es lo que pasó hace 2000 años, ese estado de muerte, nuestro Señor lo cristalizó sacramentalmente en un sacrificio
que se produce sacramentalmente. El mismo. Por eso se le llama renovación incruenta, pero hay que tener cuidado con la palabra incruenta, porque el sitio de Amor a la Verdad que me cita a mí y no me quieren hacer propaganda, bueno, está bien, se ve que oyen, pero puso lo que yo dije en el sermón y hay una traducción que no está muy bien, pero y después ponen algunas aclaraciones que pobrecito, bueno, no es teólogo, y dice incruento, sin sangre. Un momento, hay que saber cómo se habla. Hay que saber por dónde entra el agua al coco. Hay que saber cómo masca la iguana. Hay que saber cómo vienen los bebés al mundo. ¿Ok? Bueno. Entonces, incruento, sin sangre, es la traducción literal y la toma el Concilio de Trento, pero quiere decir sin sangre físicamente derramada. Porque sin sangre hay sangre. Digo, esta es mi sangre derramada. Entonces hay sangre y derramada. Entonces se entiende incruento en el sentido de físicamente. Porque hay sangre y hay derramamiento. Pero como dice muy bien, y aquí Garrigou Lagrange, hay que tomar lo bueno. Hay una efusión sacramental. Hay un derramamiento de sangre, no físico, no cruento, sino incruento en el sentido que sacramental. ¿Ven? La importancia de la teología sacramental, que Santo Tomás no la expone en la segunda parte moral, sino en la tercera. Pero como han estudiado en la moral, pues claro, no es dogmático, no hay problema dogmático. Bueno, dejemos. De todos modos, entonces, incruento en ese sentido. Por eso es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. ¿Se produce otro sacrificio? No. Se produce sacramentalmente, el mismo, de allá. En ese estado de muerte, de ese momento de la vida de nuestro Señor, muerto en cruz. Es Dios, lo quiso así, ese es su testamento. ¿Qué quiere? Entonces vemos lo profundo del sacramento sacrificial o del sacrificio sacramentalmente realizado de la Santa Misa. ¿Y por qué lo han adulterado? Claro que han querido que parezca como si te van a cambiar la intención, pero también le cambiaron la intención por estas tres cosas que dijo el doctor ese chileno, que están negando la transubstanciación. Y la adición de tomad y comed, tomad y bebed, y haced esto en memoria mía, o en conmemoración mía. Que es típico del estilo, del tono narrativo, recitativo e histórico, no causal sacramental. Porque con esas palabras yo ya invalido la misa, sin cambiar ni una coma, y teniendo todas las palabras. Entonces, si yo voy a decir la misa, con esa fórmula tendría que separar de ese texto lo que está añadido, que me cambia el significado también del tono. Bueno, hay mucha miga aquí. No es una cosa, es una realidad compleja. Y por eso entonces se requiere tiempo para que teológicamente se vaya todo esto dilucidando, evidenciando, aunque estos que han cambiado, qué inteligentes que son. Ellos sí la veían. Tontos nosotros. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, a ver si Monseñor Williamson se deja de decir estupideces, pero parece que va a hacerle mérito
al artículo del sabio teólogo Padre Calderón, que pareciera justificar que son inválidos. Bueno, espero que el Padre Calderón sea eso y no otra cosa, porque hasta ahora el Padre Calderón no ha dado la talla. Que la dé. Y cuando la dé, nos tomamos un tinto, mi hermano. Así de claro. Sea tinto de café o tinto de Mendoza. Y como vos sos de Mendoza, pues arriba, che. Pues bien, mis estimados hermanos, perdonen la largura, mal dicho, pero había que explicar, o medio explicar. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a meditar, comprender y apreciar estas cosas. Y así que recibamos a Jesucristo sacramentado con todas esas disposiciones para que su gracia irradie en nuestras almas y podamos, por su divina misericordia, salvarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Entendimiento y había que prepararlo, pero los mayores, que son los profetas, y todo líder político, que digo religioso del pueblo elegido, que podía ser un rey David también, que eran los profetas, que eran los patriarcas, creían en la Santísima Trinidad. No caigamos en el error de la mayoría de los teólogos, que se contentan con decir que bastaba la fe en un Dios redentor o providente. No, en un Dios trino, que es providente, que es redentor. Si no, no sería la misma fe. Cuidado. Aquí hay que decirlo ya a boca abierta. Eso es una herejía que ha sido consentida dentro de la Iglesia por los hombres de Iglesia por ignorancia teológica. Alrededor de esos rituales idolátricos y satánicos. Nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, conociendo bien sus malas disposiciones, el fariseísmo, que era la esencia de la corrupción de la ley mosaica, se puede afirmar y se debe de afirmar que el judaísmo no es la ley de Moisés. Es la corrupción de la ley de Moisés, es la corrupción de los profetas, es la corrupción del Antiguo Testamento, que es muy distinto. Es la falsificación sutil, satánica, diabólica del culto del pueblo elegido, del culto que Dios les había impuesto. No son hijos de Moisés, son hijos de Satanás. Por eso nosotros podemos decir con todo derecho, somos hijos de Moisés, creemos en la misma fe que nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. No lo olvidemos. Por eso la Iglesia toma el Antiguo Testamento
Y nuestro Señor ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Y Moisés deseó ver su día. No lo olvidemos. Y adoraban los patriarcas la divina y santísima Trinidad. Otra cosa que la revelación al pueblo no le era todavía facultada, porque era un pueblo de dura cerviz, de duro. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor lanza los demonios, cura a un sordomudo. Y los fariseos, la élite del pueblo elegido, la élite religiosa, siempre estaba merodeando, presente, observando, y le adjudican a Belcebú, rey de los demonios, santo de las moscas. Santo Tomás dice que ese nombre viene por el culto sanguíneo y lo idolátrico. Pues ya se sabe, de donde hay sangre, pues las moscas andan revoloteando. Y de ahí entonces Belcebú, como ese rey de demonios de las moscas, alrededor